Muy bien. Recuerden el tema del tiempo, ¿verdad? La secuencia que tienen que seguir. Queda a mano de ustedes toda la explicación y mucho éxito. Manos a la obra. Bueno, ¿se me escuchan? Sí. Ok. Buenos días, profesor. Buenos días, director y tutores del área. Nosotros somos un grupo que se encarga de realizar un proyecto denominado Viviendas con Sistema de Control y Ahorro de Energía. Los integrantes son el que les habla, Elías López, Iris de Vito, Pablo Benítez y Juliano Villametra. Bueno, para introducirle un poco en el tema, está la problemática de que la ANDE no es un servicio estable en cuanto a la electricidad. Entonces, nosotros buscamos suplantar esto de manera parcial para tener una opción similar y accesible con el propósito de evitar las situaciones esas de que de un momento a otro se va la luz, afecta, se pueden quemar los electrodomésticos, el trabajo te puede afectar si estás en casa. Y también con esto cuidamos el medio ambiente. Por ejemplo, en este gráfico vemos lo que en el Paraguay es la demanda y lo que es el consumo, lo que necesitamos. Por ejemplo, vemos que la demanda es mucho mayor a lo que nos proveen, en todo caso, no es lo adecuado. Si puedes pasar por bueno, justificando el proyecto, la finalidad de este proyecto es demostrar que no se necesita deteriorar y contaminar la naturaleza para obtener recursos. Al contrario, debemos encontrar alternativas en donde la utilización de estos recursos sea una forma más limpia y ecológica. Bien, esta parte le toca a mi compañero, pero voy a esclarecer. Como objetivos que nos propusimos para la realización del proyecto principalmente sería diseñar un prototipo de casa ecológica formado por un sistema híbrido de alimentación de energía y controlado por un sistema electrónico para el ahorro de la energía eléctrica. O sea, aparte de ahorrar, por así decirlo, energía, también se ahorra dinero, por así decirlo, ya que a final de mes debemos pagar a la ANDE por el servicio utilizado. Y en cuanto a los objetivos específicos que nos hemos propuesto, sería bosquejar la distribución de los paneles fotovoltaicos, como también elaborar los planos de la vivienda, que es en donde se estarían ubicando los dispositivos y los electrodomésticos. Y por último sería diseñar un circuito capaz de intercambiar energías tanto solar como eléctrica, que eso estaría explicando más adelante el funcionamiento. Buenas. Para comenzar, quisiera hablar de qué es la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática consiste en utilizar todos los recursos que nos provee el clima en sí del lugar donde vamos a trabajar. Esto se hace de forma ecológica y para disminuir todo lo posible el uso de energías convencionales y esas cuestiones. Como la planta, como nos basamos en la arquitectura bioclimática, la planta está eh, diseñada de forma que el sol, el viento y la humedad no afecten como tal al establecimiento de la edificación. Es prácticamente para que sea un ambiente hermético cerrado y que no le afecten eh, lo que está en el exterior. Tiene de área 94 metros cuadrados y la vivienda en sí, más o menos su costo es de 167 millones, pero a esto se le tiene que sumar la instalación de los paneles solares, que según la empresa Eletec de Paraguay,
cuesta 8.400.000 del equipo. Yo hice un modelado 3D en donde intento simular lo que sería la casa. En este video comienza con el amanecer, donde la fachada principal está hacia el este y la fachada secundaria o la tercera está hacia el oeste. Los ambientes son un poquitito pequeños, pero son los justos y necesarios para que las personas puedan vivir cómodamente. La abertura que está hacia la izquierda está orientada hacia el sur. Según el libro de Sitio y Clima de Paraguay, los vientos que vienen desde el sur son los más frescos y el asoleado del área es muy baja, debido a que por la ubicación geográfica del Paraguay hace casi imposible que el sol le dé desde esa zona. Las otras aberturas como tal, como la del este, son de iluminación indirecta y con vientos secos, pero que cuando llega la noche se empiezan a volver más cálidos, más fríos, perdón, y hacen que las habitaciones se puedan refrescar más rápido, haciendo que, por decirlo así, el dormir sea más cómodo. Ahora mismo se nos está mostrando lo que sería la sala de máquinas, donde estarían ubicadas las instalaciones del compañero, y luego están la demostración de los cuartos, los baños. Ese sería el cuarto principal. El video no se completó, pero también muestra la parte trasera, que tiene una pérgola para evitar la entrada de luz hacia el lado del oeste, y haciendo así que sea más fresco ese ambiente, que es el que posiblemente sea la habitación más cálida. Bien, ahora les estaré hablando un poco acerca de los componentes que estaremos utilizando específicamente para transformar la energía solar a energía alterna que se pueda consumir en la vivienda. Y como podemos ver aquí, el primer componente que se muestra en pantalla es el panel solar, que es un dispositivo el cual almacena energía solar y luego lo transforma a corriente eléctrica. Y esto lo hace a través de sus células fotovoltaicas que están dentro de los paneles. Con respecto a cuántas celdas fotovoltaicas tiene, va a sacar una cierta cantidad de voltaje. El que nosotros hemos escogido es el que tiene 36 células fotovoltaicas, y como cada celda produce alrededor de 0,3 voltios, entonces produciría un voltaje de trabajo de 12 voltios. Estarán dedicados al techo de la vivienda. Estaremos utilizando 8 paneles solares, 4 que apuntan hacia el este y 4 que apuntan hacia el oeste. Tendrían un peso de aproximado de 14,2 kilos y sus dimensiones serían de 133 centímetros por 6 centímetros y de alto 3,5 centímetros. El siguiente componente que estaremos utilizando sería el regulador de carga, que como su nombre lo dice se encarga de regular la tensión que viene en este caso de los paneles solares. ¿Por qué sirve esto? Bien, lo que pasa es que los paneles solares deberían transformar a 12 voltios en corriente directa de forma precisa, pero debido a inconvenientes que se pueden presentar, ya sea por día nublado o debido a que algunas celdas no pueden funcionar correctamente, entonces el regulador de carga lo que se encarga, por una redundancia, de que estos 12 voltios lleguen de forma precisa a la batería, aumentando así su rendimiento para mucho tiempo. Otra función importante que se encarga el regulador de carga es que se puede programar en cuánto tiempo se puede descargar esta batería. O sea, quiere decir que si nosotros colocamos 8 horas, él calcula cuánta potencia tiene la batería y en cuánto tiempo
debería descargarse, que en este tiempo sería 8 horas. Y cuando se acaben las 8 horas, entonces el regulador ya no permite el paso de la energía de los paneles solares y vuelve otra vez a cargarse. El tercer componente sería la batería, que es el componente en donde se estaría almacenando toda la energía de los paneles. Y elegimos el ciclo profundo. El ciclo quiere decir que vienen las baterías tipo cíclicas, que son las baterías cuyo ciclo de vida es mayor que las demás, o sea que su carga y descarga son bastante mayores. Y profundo sería que cuyo rendimiento sería más amplio, o sea que puede durar durante más tiempo. Entonces batería de ciclo profundo sería aquellas baterías que pueden cargarse y descargarse durante mucho periodo de tiempo. El voltaje que almacenaría sería de 12 voltios en corriente directa, tendría un peso aproximado de 43.5 kilogramos y sus dimensiones serían de 48,5 centímetros por 17 centímetros y una altura de 24 centímetros. Estaremos utilizando 8 baterías en total para la casa. Y el último componente para la transformación de la energía solar sería el inversor. El inversor lo que hace es, al recibir los valores de tensión de la batería, entonces lo que hace es dos funciones importantes. Transforma la energía directa de la batería a energía alterna, pero debido a que los valores de voltaje son bastante menores para el uso doméstico, entonces incrementa estos valores de tensión a 220 en corriente alterna, entonces estas pueden ser utilizadas de uso doméstico. El voltaje sería también de 12 voltios, que transformaría de 12 a 220 en alterna, tendría un peso aproximado de 3.6 kilogramos, y sus dimensiones serían de 28,5 centímetros por 20 centímetros y por 9 centímetros de alto. Todos estos componentes estarían ubicados en una sala específica en una sala en cual fue mostrado anteriormente en el modelado. Ese es el circuito que usamos para medir la potencia aproximada que está consumiendo la casa. Tenemos como componentes un diodo 1N4148, un optocuplador 4N25, un ACS712 que es un medidor de corriente, un LM016 que es una pantalla LED, el Arduino Uno, capacitores y resistencias. Y ahí podemos ver el funcionamiento del circuito. Empezamos con el Arduino Uno. Después tenemos el autoacoplador que se encarga de medir aproximadamente el voltaje que estamos recibiendo. Este componente tiene dos partes principales, un LED y un transistor óptico. Por la tensión 220 volts activamos el LED y este a su vez hace funcionar el transistor óptico, el cual manda una salida a su emisor dependiendo de la cantidad de luz que recibe el LED y de los 5 voltios que recibe en el colector. Esto se va al Arduino. Después tenemos la parte que mide la corriente, tenemos nuestros 220 volts otra vez, nuestra resistencia de carga y el sensor de corriente, el cual recibe una corriente de entrada y a partir de ahí saca un voltaje de salida utilizando el efecto Hall, el cual consiste en crear un campo electromagnético. Y esa lectura se va al Arduino y él se encarga de calcular la potencia multiplicando los valores de voltaje y corriente. Y después eso mostraría en pantalla. ¿No puedes adelantar un poco? Y ahí se muestra. Una tensión de 220, una corriente de 2,88 amperes y una potencia aproximada de 630 watts o 0,63 kilowatts. Y ese es el funcionamiento del circuito. Bien, resumiendo un poco lo que me explicado anteriormente, vamos a hacer un pequeño síntesis acerca de cómo funciona la casa. En primer lugar, la recolección de energía se estará realizando a través de los paneles solares, que como dije anteriormente, almacenan energía solar y transforman en energía corriente directa. Esta misma energía, luego de pasar por el regulador de carga, se estaría almacenando dentro de la batería. Luego la batería
dependiendo del regulador de carga, este va a liberar energía hacia el inversor, que básicamente transformará esta energía en corriente alterna y por lo tanto podría ser utilizada en uso doméstico. Luego de esto, pero la energía que proviene de los paneles y la energía que proviene de la ANDE pararán en un circuito llamado circuito controlador, el cual se encarga de elegir cuál de estos es el que alimentará la casa. ¿Cómo funciona esto? Bien, está compuesto principalmente por Arduino y relés. Lo que hace es, cuando anteriormente había mencionado el regulador de carga que puede decir cuándo se descargará la batería en cuánto tiempo. Y cuando se cumpla este tiempo, se volverá a cargar durante todo el día. Bien, durante el día, la ANDE estaría proveyendo energía para la casa. Pero entonces cuando las baterías, mejor dicho, se llenen completamente, entonces el logro de carga sentirá ese llenado de baterías y entonces permitirá su descarga hacia los inversores. Y los inversores estarían conectados al Arduino. Entonces, cuando el Arduino detecte presencia de voltaje en el pin que viene de los paneles solares, este permitirá el acceso hacia la vivienda para que provea energía a la casa. Y cuando se acaben estas 8 horas de descarga de la batería, entonces el regulador de carga ya no permitirá que la batería siga descargando, por lo tanto ya no recibirá, el Arduino ya no recibirá la tensión proveída del inversor y por lo tanto dejará de nuevo alimentarle la energía por medio de la AND. Para concluir, hemos aprendido bastante con la información que recaudamos y todos los logros han sido logrados. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy buena presentación. A pesar de las dificultades técnicas, ¿verdad? Por eso es normal. Ahora pasamos a la fase de preguntas por parte de los profesores de la mesa examinadora y los profesores presentes. Así que voy a dar la palabra a los profesores para que realicen sus preguntas o consultas con respecto a la exposición. Profesores de electrónica que quieran comenzar. Bueno, ¿cómo puedo comenzar yo, verdad? Adelante. La parte electrónica, sí, para los muchachos ahí de electrónica. A ver, ¿qué potencia generaba, digamos, uno de los paneles o los paneles que ustedes dimensionaron que va a utilizar el sistema? ¿Cuánta potencia ustedes pueden obtener de ese panel? Alrededor de 1000 kilovatios. 1000 kilovatios. Esos 1000 kilovatios de energía, ¿ustedes qué hacen con esa energía? Esa energía se estaría almacenando en las 8 baterías que estarían en esa sala. Cada batería puede almacenar hasta 700 kilovatios. Ya. Y luego esa energía queda en corriente directa, ¿verdad? Sí, sí, todo en directo. Que utilizan un dispositivo para esa corriente directa transformarlo a corriente alterna. Sí, de eso se encarga el inversor. Ya, muy bien. Y el inversor está dimensionado para trabajar con esa potencia. Está dimensionado, sí. De hecho, tiene niveles más altos de potencia en caso de sobrecarga. Ah, ya, está sobredimensionado. ¿Y cómo hacen el cambio de la parte, digamos, de la energía de la ANDE a la energía que ustedes van a suministrar al hogar? Bien. Como mencionaba anteriormente, este circuito controlador es el encargado de proveer la energía a la casa, o sea, de dirigir. Por lo tanto, entonces este circuito, por parte de la ANDE, el inversor estaría conectado a un pin del Arduino, en cuanto la energía de la ANDE estaría conectada a otro pin del Arduino. Entonces la lógica sería que cuando el pin de los paneles solares se detecte tensión, entonces él activará un relé que active la energía de la casa. Porque anteriormente el regulador
permitía la descarga de la batería, como mencionaba anteriormente. Bueno, ¿se puede visualizar el circuito nuevamente del control que estaba explicando Pablo, creo? Sí se puede. Um, ese circuito o sea, el circuito que explicó Pablo, mi compañero, ¿Sí? sería el circuito que se encargaría de medir la energía proveída de los paneles solares. Ya, O sea, lo que haría, y esto se visualizaría a través de ese display. Entonces en ese display se visualizaría cuánto guaraní estaría gastando por los paneles solares. O sea, cuánto guaraní estarías ahorrando sería en caso de que pagues la ANDE. Entonces ya. voy a volver a presentar por si acaso. Sí, vamos a ver la presentación ahí para ver las dudas que tenemos allí. Sí. ¿Qué hace la fuente alterna? Dice, eso sería el sensado de la tensión. El AC1. Cualquiera puede responder. No sé si me escuchan. Dani, Se te escucha todo. Pablo, tenés que conectar tu celular y poner en silencio, porque se está haciendo eco. Bueno, en realidad son la misma fuente, pero para evitar problemas de simulación, separé nomás las dos. O sea, hice dos. Pero tu profe te pregunta qué representaría, si es la señal generada por el inversor o es la señal de la atención pública. Por el inversor. Ya. Muy bien, Pablo. Entonces ese sería tu sensor. Entonces ahí estás midiendo tu señal, tu nivel de alterna y medís también tu corriente. Sí, así mismo. Ya. ¿Cuál es la parte que mide la corriente? Donde está el ACS712, ese es el medidor de corriente. Ah, ya. Ese es un sensor de corriente de efecto Hall. Sí, Excelente. Entonces vos necesitabas la tensión y la corriente. y ahí calculo la potencia. ¿Cuál es la ecuación que utilizabas para el cálculo de potencia? Y voltaje por intensidad. Ya. Y eso se programa en el Arduino. Sí, así mismo. Ya. ¿Qué más programas en el Arduino? Y eso nomás lo que muestra los valores de voltaje, potencia y cada los cálculos. Y aparte el control el cambio entre la energía proporcionada por la ANDE y los paneles solares. ¿Y cómo se hace ese cambio? ¿Manualmente o lo hace en forma Automática. automática? Automática. Sí, eso programó el compañero Josué. Josué, vamos a ver Josué un López. poco, vamos a ver un poco cómo funciona esa parte del cambio. sería esto, profe. Yo quería visualizar esto. ¿Cómo hacen el cambio de energía proveída por la ANDE a energía proveída por el sistema de paneles solares? Esa, No sé si eh, eso está. tiene compañero. O sea, en esta computadora creo que no tengo. Ah, ya. Pero ese sistema está dimensionado en su proyecto, ¿verdad? Sí, también. Sí.
Ya. Bueno, no sé si los otros profes tienen alguna consulta también, pueden hacerla. Profe, Sí, si me permiten, quería agregar nomás una pregunta ahí en la parte electrónica. excelente. Ya que están trabajando con el Arduino y me imagino que en el conversor ADC tiene su propia resolución, la resolución ya aplicada en todo en el sistema, la resolución total, más o menos estimativa, no manejan ustedes. Porque ustedes tienen una señal de corriente que pasa por el AN25 y después meten de alguna manera en algunos de los pines que tienen ahí en el Arduino. Y eso tiene su propia resolución. Más que nada pregunto si es que tomaron en cuenta eso para poder decir qué tan real es la medida del circuito del proyecto que hicieron. Si eso está como algún resultado hecho en su proyecto, en sí, en la parte escrita de la electrónica, más que nada. ¿Cómo no entendí bien? Cada pin tiene una resolución, una cantidad de milivoltios que pueden medir en ese Ah, rango sí, de sí, uno sí, a sí. 5. Y la pregunta está si ese rango tuvieron en cuenta para poder dar la corriente real en la medición. Si tomaron en cuenta eso como en su factor de conversión dentro del programa. Sí, tuvimos en cuenta, por eso se usa el autoacoplador precisamente, para no meterle 220 directamente y que se queme el No, pin. eso se entiende, pero la pregunta es más que nada esa resolución final que tienen, adecuando ese factor de conversión que hicieron dentro del programa, ¿cuánto sería? La resolución del Arduino sería, creo que es 3 milivoltios, algo parecido, pero llevando a los 20, ¿cuánto en total sería? Si es que por ahí calcularon, digo. La verdad que no Mm. calculé. Interesante si es que van a usar el proyecto nuevamente o si piensan incluso aplicar en algo real. Justamente esa clase de parámetros son los que al cliente hacen que se decida entre comprar o no un producto. Entonces, tener siempre esa información. Y no sé si tengo que agregar algo en la parte de construcciones, me pareció espectacular la parte del recorrido que hicieron en el diseño 3D. Tipo, con ese recorrido que se presentó en la defensa, creo que van a poder vender tranquilamente el proyecto a quien fuera. Y espectacular en sí la defensa. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias, profe. Realmente el video abarcaba totalmente hasta la parte de afuera, la parte, o sea, la parte posterior y la parte superior también abarcaba, pero por problemas técnicos no se hacía. Buenos días. Muy buen trabajo, chicos. Buena exposición. Una pregunta, Suerri. ¿Vos hiciste el modelado de ese tridimensional de la casa? Sí, señor director, yo me Ya. encargué de hacer el modelado. Ya. ¿Hay algún motivo por qué no tenga techo ahí en la entrada? Es meramente un detalle nada más, señor director, porque podría tener y no podría tener, la verdad que no afectaría tanto, es cuestión de diseño nada más. Ya, porque escuché que seguiste todas las indicaciones de acuerdo a las orientaciones, ¿verdad? Para evitar el viento sur, etcétera, etcétera. Y por eso nomás quería saber si se tuvo en cuenta algo, porque siempre es conveniente tener un pequeño techito. Quería saber si había alguna especificación técnica por la cual no estaba ahí, si era para optimizar la entrada del sol mañanero o algo así. Perfecto. La Estamos. verdad que el sol del este, o sea, no suele ser tan fuerte como en el del oeste, entonces no hay un problema como tal. Para solucionar de alguna forma, si es que entra demasiada luz, se podría también poner una pérgola adelante, pero no le veo tan necesario justamente por la radiación que da en ese tiempo. Y no es tanto también la cantidad de sol que ilumina esa zona como en el oeste. Básicamente por eso, pero en sí eso se podría modificar de acuerdo a lo que el cliente necesite o quiera. Muy buena respuesta, Suervi, de acuerdo a lo que el cliente disponga.
Está muy bien, ya pensando eso en futuro. Excelente, está muy bien. Bueno, chicos, felicitaciones por el trabajo que realizaron. Muy bien. Gracias, profe. Gracias por escucharnos. Gracias, profe. Bueno, chicos, de mi parte no hay preguntas, ya estuvieron bastante completas las preguntas que le hizo el profesor Maqueda en la parte electrónica. Lo que sí quiero destacar es las mejoras que tuvieron en esta presentación. Yo no pude estar en su predefensa, pero sí leí su carpeta inicial, ¿verdad? El borrador inicial de su carpeta, y había mucho todavía para mejorar. Y acá veo una presentación mucho más pulida, más participación también de ambas especialidades, ¿verdad? Así que le felicito por eso, por todas las mejoras que veo en su proyecto. Muchas Gracias, profe. gracias, profe. La verdad que para la presentación de la carpeta tuvimos muchos problemas porque la computadora no guardaban correctamente por nuestra culpa o por la culpa del equipo mismo. Y por eso creo que vieron más un déficit de eso, pero en lo posible metimos todo lo que faltaba de eso. Está muy bien. Un punto nada más que me acordé de repente. ¿Pueden poner, por favor, su power ahí al inicio donde dice objetivos? Por favor. Ustedes van a ser egresados del IPT, entonces para futuras exposiciones le voy a dar una recomendación, por favor. Ahí está muy bien. El objetivo general está muy bien redactado. Se puede mejorar, pero está perfecto. Y ahora pasa a hacer favor a la conclusión. Bien, ahí lo que para una próxima defensa, ya sea de tesis, fíjense bien en cuál fue el objetivo que ustedes redactaron. Y acá, Sueli, dijiste que se consiguieron, los logros fueron logrados. Algo así fue la forma en que te expresaste. Esta parte se podía haber mejorado porque ustedes propusieron un prototipo y para la próxima, cuando estén trabajando con su tesina, tengan en cuenta cuál fue el objetivo y que puedan concluir de buena manera. Esto es para el futuro, nada más. Bueno, gracias. No, por favor, señor Otero, muchas gracias a usted por sus consejos y aportaciones. Yo tengo una sola pregunta, la parte de los materiales para la vivienda. ¿Hay alguna particularidad que tengan los materiales de construcción o en el proceso constructivo, ah, separando lo que es la parte de disposición de elementos de la vivienda, ¿verdad? Donde ustedes separan, se entiende bastante bien que separan los ambientes de acuerdo a las orientaciones que tenga la vivienda con respecto a las coordenadas geográficas, ¿verdad? Entonces así ustedes pueden aprovechar mejor el uso de la luz solar, del viento y evitar justamente el exceso de calor existente debido a condiciones ambientales. Pero ¿hay alguna característica con respecto a los materiales, ya sea ladrillos o de repente ventanas, dimensiones que usted recomiende que se tenga que tener o tiene que ser más hermético? La verdad que, profe, eso, o sea, en cuanto a dimensiones, se tendría que dimensionar para que pueda salir de acuerdo a la vivienda. Por ejemplo, en la habitación se va a hacer más grande, eso se tiene que volver a realizar esa especificación y ver. Algo que le podría agregar como material sería que la casa tiene ladrillos huecos para mejorar la instalación y se combina con los ladrillos convencionales nada más. Porque a ver, en sí lo que se trató era de utilizar el clima de Paraguay a favor de la casa. Ya, no, y por eso quería saber si de repente había una diferencia, porque el ladrillo hueco es una alternativa que se usa normalmente en las viviendas así para reducir el tema de costo, ¿verdad? Por la cantidad de ladrillos que entran por metro cuadrado, que es mucho más
menor cantidad que el ladrillo común, ¿verdad? Pero quería saber si había algún elemento más que ustedes consideraron que debía agregarse a la vivienda para que tenga un mejor manejo de la parte climática, ya que estaban hablando justamente de eso, ¿verdad? Que es una vivienda, eh, no recuerdo el término exactamente que ustedes dijeron, pero sí para saber exactamente si es que hay alguna característica, por ejemplo, en el techo se recomienda utilizar, ¿cómo se dice? Cielo raso de cierto material o en el revestimiento es diferente. Sí, profe. En los techos, básicamente es donde más recibe la luz del sol o la radiación, se recomienda o ponerle un cielo raso, los convencionales que va a ayudar con el calor nomás, o un aislante. Lo mismo para la parte del oeste. Si algún material que te pueda hacer, como me estabas preguntando, podría ser la pérgola nada más, que se utiliza justamente para evitar la entrada vertical del sol a la habitación. Nada más que eso. Excelente. Esa nada más mi pregunta. No sé si hay alguna otra consulta, algún profesor más. Entonces, de mi parte, tampoco, ¿verdad? De esta manera culminamos entonces con la fase de consultas y preguntas por parte de los profesores de la mesa examinadora. Ahora vamos a pasar a la parte de deliberación con respecto al puntaje y después ya pasarle las notas correspondientes. Nada más que felicitarles otra vez, ¿verdad? Por la exposición, bastante interesante, bien detallado, abarcando justamente un tema bastante actual que es el déficit de energía o distribución de energía realmente en nuestro país y una opción o alternativa que ustedes propusieron es bastante factible. Muchas gracias a todos los profes. Entonces, les pedimos que si pueden retirarse la videoconferencia ahora para poder deliberar con los profes. Muchas gracias, profe. Nos retiramos. Buen día. Tenga buen día. Buen día.